Hola, mi nombre es Ameyali Hernández, tengo 28 años. Respecto al sistema de cuidados, me gustaría saber cómo el Estado puede cubrir la demanda de cuidados de personas enfermas, adultos mayores o dependientes y aminorar la carga a sus cuidadores primarios sin que estos tengan que renunciar a su vida laboral. Es decir, que el cuidado no sea incompatible con ser profesionista. El Economista Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futuro 2050, el podcast del Economista en donde exploramos las tendencias del futuro en temas que nos preocupan en nuestro día a día. Mi nombre es Rodrigo Riquelme, yo soy reportero de tecnología aquí en El Economista y me encuentro con mi compañera Ana Karen García. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, mi nombre es Ana Karen García, yo soy reportera de Indicadores de Desarrollo Económico, también quiero darles la bienvenida a este podcast y hoy vamos a hablar de los cuidados, vamos a tratar de responder junto con una especialista a la pregunta de Ameyali. ¿Qué puede hacer el Estado para atender estas demandas de cuidados más allá de las infancias? Los cuidados se definen precisamente como todas las actividades que realizan las personas, ya sea para atender, apoyar, acompañar a otras personas que integran el hogar, ¿no? Principalmente, aunque los cuidados pueden realizarse también hacia afuera del hogar, precisamente con la finalidad de buscar pues el bienestar y la satisfacción de necesidades básicas de las personas. Ella es Fernanda García, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. Fernanda nos explica que los cuidados incluyen desde preparar la comida, lavar la ropa, hasta estar al pendiente de los niños, de las personas con discapacidad o de los adultos mayores. No solo en su operación, sino también en la gestión de estos cuidados. Además nos dice que existen los cuidados remunerados y también los cuidados no remunerados. ¿Qué quiere decir? Los cuidados remunerados son aquellos por los que se percibe una remuneración a la hora de hacerlos. Es decir, por ejemplo, una enfermera realiza cuidados remunerados cuando le pagan por hacerlos, y también están los cuidados no remunerados que pues todos los hemos hecho, creo, alguna vez, o la mayoría de las mujeres sobre todo los han hecho alguna vez, y es cuidar a tu mamá, cuidar a tu abuelita, cuidar a los niños, a tus sobrinos. Ese tipo de cuidados son los cuidados no remunerados. Sí, y creo que es muy importante sobre todo hablar, ¿no?, de este tipo de cuidados, los no remunerados, porque aunque no se pagan, no se reciben, ¿no? Las mamás, al cuidar a sus hijos, las hermanas que cuidan a sus hermanos menores, no reciben un pago, sí generan un valor económico, ¿no? Y este valor es grandísimo. En la cuenta satélite de trabajo no remunerado dentro de los hogares que hace el INEGI cada año, se estima que el valor de estos cuidados, si se pagara, es equivalente más o menos al 26% del PIB. Y esto es un poco más de 8 billones de pesos. Entonces, como para dimensionar cuánto es esto, ¿no? ¿Es mucho, es poco? Imagínate, 3 veces el valor del turismo en México en 2023, ¿no? Pero este dinero es un dinero que está como perdido, porque en realidad es solo una estimación del valor que se genera, pero que las personas que cuidan no están recibiendo. Y creo que es muy importante esto para dimensionar cómo esto sostiene a la economía, ¿no? Porque sin cuidados, pues no hay nada, ¿no? Una persona que no está cuidada, una persona que no come, una persona que no tiene ropa limpia, todo esto es cuidar. Y entonces no es una persona que puede producir. Y también creo que es muy importante hablar de los cuidados con una perspectiva de género en términos de que también es una actividad que recae desproporcionadamente en las mujeres, ¿no? De hecho, si se compara, ¿no?, el trabajo doméstico y el trabajo exclusivo de cuidados, se observa que aunque los hombres dentro de los hogares participan en algunas tareas como lavar los trastes o lavar la ropa, ciertamente no participan tanto en los cuidados, es decir, ayudar, por ejemplo, a los niños a hacer las tareas, recogerlos y a sus festivales, por ejemplo, cuidar a las mamás adultas mayores, o si hay alguien enfermo en la casa, digamos, son las mujeres quienes se hacen cargo, ¿no? Esto también es importante pensarlo en términos de que no solo son las mamás, ¿no? También las abuelitas, las hermanas mayores, pero incluso las vecinas, ¿no? Es como algo que se sobrecarga mucho en las mujeres. Sí, Ana, hay que dimensionar esto en el sentido también de que
todos recibimos cuidados, todos hemos recibido cuidados o todos vamos a recibir cuidados en el futuro. De hecho, en México, más de 58 millones de personas, casi, no es la mitad, pero es casi la mitad, más del 40% de las personas necesitan cuidados, ya sea porque son niños, porque son adultos mayores o porque están enfermos, porque son personas enfermas o con algún tipo de discapacidad. Es importante justamente que pensemos en los cuidados, en el cuidado, como un derecho humano, porque todas las personas hemos necesitado, como te estaba diciendo, alguna vez cuidados y los vamos a necesitar, ¿no? Especialmente los recibimos de las mujeres. Esta es la otra cosa que tú comentabas. Del total de personas, de estas 58 millones de personas que requieren cuidados en México, el 65% recibe cuidados de alguien dentro de su hogar, que principalmente provienen de mujeres, ¿no? Es decir, las mujeres dedican 2.5 veces más tiempo a las actividades de cuidado que los hombres. Qué importante esto, ¿no? Hablar del tiempo. O sea, el cuidado, como dices, ¿no? Como un derecho humano, como algo que todos necesitamos, pero también como algo a lo que se le dedica tiempo. Y esto es muy importante si se considera como ese tiempo que las personas dentro de los hogares, principalmente mujeres, están dedicando a cuidar a otros y que no están, digamos, ocupando en otras actividades como es el trabajo remunerado, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Porque mientras no haya, digamos, una política nacional de cuidados, pues las mujeres son quienes absorben esto y esto limita de manera importante su participación en el mercado laboral, ¿no? Por ejemplo, en México, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, observamos que solo 46% de las mujeres tiene un empleo o está buscando uno, ¿no? Lo que es la tasa de participación femenina. Y eso es una tasa muy baja si se compara con la de los hombres, que alcanza el 80%. Pero también, si se compara con las tasas de participación, en otros países, también es una tasa baja, ¿no? Y esto refleja, por ejemplo, que las mujeres en Chile, Argentina o Uruguay, que son economías incluso más pequeñas que México, las mujeres están trabajando más, ¿no? Y digamos, hay una participación más alta de las mujeres en el mercado laboral remunerado. Y es justamente como acabas de mencionar, como mencionaste, donde entra el concepto de un sistema de cuidados o de un sistema nacional de cuidados, ¿no? Que no solo es construir más guarderías o más centros de atención, más casas de huéspedes, quizá, sino se trata de crear una política pública, como mencionabas, que coordine esfuerzos entre las instituciones del Estado, las empresas y las familias para garantizar que los cuidados sean una responsabilidad compartida entre todos. En México, sobre todo, esta conversación gira en torno a asignarle a una institución o a varias instituciones la responsabilidad de la política nacional de cuidados, que hoy no existe en México. Hoy no hay una política nacional de cuidados, entonces hay esfuerzos que se hacen de manera, pues a veces aislada, a veces en coordinación con otra institución, pero no es algo como de manera conjunta. En México, aunque no existe una política nacional de cuidados consolidada todavía, además de la propuesta de un sistema nacional de cuidados del gobierno federal, sobre todo el gobierno de Claudia Sheinbaum, ya hay avances en esta materia. Fernanda nos platica, por ejemplo, que en Ciudad Juárez en este momento se está implementando un programa piloto con guarderías en zonas industriales que van a servir para apoyar a las mujeres que trabajan en las maquilas, ¿no? En las maquiladoras de la manufactura. Sí, y creo que este es un avance muy importante, ¿no? Nunca hay que disminuir los pasos que se dan hacia adelante, pero los retos, yo creo que, y justo hacia el futuro, son todavía grandes, ¿no? Porque hasta ahora lo que tenemos con el Sistema Nacional de Cuidados que se está implementando a través de este programa piloto, pues son, digamos, enfocados, uno, hacia las infancias, cuidados hacia las infancias, y dos,
para las mujeres que trabajan de manera formal, ¿no? Que están afiliadas a alguna institución de seguridad social. Pero pues tú sabes que en México gran parte, casi la mitad de las personas que trabajan, especialmente las mujeres, pues tienen un empleo informal, ¿no? Entonces todavía hay retos grandes. Creo que por un lado sería también pensar en todas estas personas que trabajan en la informalidad, pero por otro lado también habría que pensar en los cuidados más allá de las infancias, que es un poco la pregunta que nos comentó nuestra invitada. ¿Cómo cubrir esta demanda, sobre todo si consideramos que en el 2050 se estima que la población de adultos mayores en México sea del doble, ¿no? Entonces, pues esto sí implica que necesitaremos un sistema de cuidados que sea más robusto, que sea más igualitario, pero sobre todo que sea colectivo, ¿no? En el que participe no solo el Estado, sino también las familias y, por supuesto, las empresas. Y entonces la pregunta que podemos hacer ahorita es, ¿cómo se vería justamente un sistema de cuidados integral en México en 2050? ¿Cómo podemos imaginarnos los cuidados en el país dentro de 25 años? Creo que podríamos voltear a ver a los países nórdicos, ¿no? Que son los que tienden a ocupar los primeros lugares en el índice global de brecha de género que realiza el Foro Económico Mundial. Y en esos países como Islandia, Suecia, Dinamarca, ¿qué es lo que han hecho? Tienen sistemas de cuidados que funcionan. Y en ese sentido, muchas cosas creo que podemos aprender. Desde licencias parentales, ¿no? Ahí ya ni siquiera estamos hablando de asignar un género al cuidado, sino estamos hablando de una pareja que decide formar una familia y entre el Estado y la empresa no tienen esta corresponsabilidad con esta familia de ver de manera tripartita por los cuidados. En este sentido, en México, por ejemplo, persiste el reto, ¿no? Que es como comentábamos hace rato, la redistribución por género, ¿no? En México, por ejemplo, los hombres solo tienen 5 días de licencia de paternidad, mientras que las mujeres tienen 84 días de maternidad, ¿no? Entonces, aquí hay una brecha muy importante en el, justo regresamos, ¿no? Al tiempo del que se dispone para cuidar, ¿no? A otras personas. Para avanzar hacia un sistema más justo, también necesitamos equiparar estas licencias. Esta es solo una de las cosas que se tendrían que hacer, ¿no? Para fomentar una mayor participación de los hombres en los cuidados. Sí, justamente también un sistema de este tipo, como nos comenta Fer, debería incluir no solo a las infancias, ¿no? A los cuidados infantiles, sino también abarcar a los adultos mayores y a las personas con alguna enfermedad o con alguna discapacidad. Por ejemplo, Fernanda menciona que en otros países se han creado manzanas de cuidado, que significa que en un radio, en una colonia, digamos, hay guarderías, centros de día para adultos mayores y servicios de atención a personas con discapacidad que se encuentran cerca de los hogares de las personas. Sí, justo esto, ¿no? Un poco ir caminando hacia lo que nos gusta llamar colectivizar el cuidado, ¿no? Hacerlo como parte de todos, ¿no? Que todos participemos. Pero para lograrlo también pues se necesita inversión, ¿no? Y esa inversión sí tiene que venir desde el Estado, ¿no? Para dimensionar cuánto necesitamos, ¿no? Porque esa es una de las grandes preguntas, ¿de dónde va a salir el dinero para el Sistema Nacional de Cuidados? Y bueno, es posible, la realidad es que sí, pero pues se necesita voluntad, ¿no? En 2023, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda estimó que se requeriría alrededor de 1.4% del PIB de ese año, que es equivalente a unos 480,000 millones de pesos, para construir un Sistema Nacional de Cuidados en México. Yo aquí quizás solamente me gustaría mencionar que habrá que desglosar un poco más, ¿no? ¿Cómo se distribuirían estos recursos? ¿A través de qué entidades? Digamos, ¿cuáles serían los focos y las prioridades, ¿no? Y quiénes se estarían ocupando, ¿no? De recibir y operar los recursos, así como de evaluar, ¿no? Estos programas. Pero ciertamente para construir esta sociedad en donde los cuidados sean colectivos hay que poner dinero, ¿no? Se necesita inversión. Y ahora sí, para responder a la pregunta que nos hizo Ameyali,
La respuesta es que si seguimos como vamos, lo más probable es que sigan siendo las mujeres de nuestras familias las que nos cuiden en nuestra vejez, ¿no? Si no hay un sistema nacional de cuidados colectivo que abarque tanto a las infancias como a las personas adultas mayores y a las personas enfermas o con alguna discapacidad, seguirán siendo las mujeres de tu familia, las mujeres que viven en tu hogar, las que sean quienes te cuiden, ¿no? Claro, pero bueno, eso, ¿no? Otra vez decir que construir un sistema nacional de cuidados podría transformar esa realidad, ¿no? Y habrá que ir monitoreando cómo avanza el programa piloto que se inicia en Ciudad Juárez y cómo se puede, digamos, replicar para otras entidades, ¿no? Así que bueno, en 2050 podríamos tener un sistema donde los cuidados sean compartidos entre el Estado, las empresas y las familias, con infraestructura, políticas públicas que permitan a todos y sobre todo, ¿no? Hombres que participen también, no solo las mujeres, pues participar en el mercado laboral y ser parte también del cuidado dentro de sus hogares, ¿no? Hacer todo y tener este equilibrio. Gracias por acompañarnos en este episodio de Futuro 2050. Para nuestro próximo episodio hablaremos sobre el futuro de la salud y cómo la tecnología transformará la medicina en el futuro. Si tienes alguna pregunta o duda sobre este tema, envíala a nuestro canal de WhatsApp o Telegram. Y no olvides suscribirte y compartir este podcast si te ha parecido útil. Nos vemos en el próximo episodio. El Economista Podcast. Si este episodio te pareció interesante, entretenido o informativo, no olvides calificarnos con 5 estrellas en tu aplicación móvil de Spotify.